Hola, mi nombre es Ditson Santos, pertenezco al programa de Ingeniería Mecatrónica. Hola, mi nombre es Rocío Mancipe y pertenezco al programa de Ingeniería Biomédica. Hola, mi nombre es María Ángel Gutiérrez y pertenezco al programa de Ingeniería Biomédica. Ok, y en este video vamos a presentar los dos códigos solicitados en la guía de la semana. Uno es un arreglo unidimensional para almacenar materias de un estudiante y el arreglo bidimensional es para almacenar las calificaciones de las materias de varios estudiantes. A continuación, vamos a explicar el diagrama de flujo correspondiente al arreglo unidimensional de la guía. Iniciamos primero pues con el título del algoritmo promedio unidimensional. Luego se definen las siguientes variables que son pues la n, que es la que almacena la cantidad de calificaciones que ingresarán, y la i como la variable para el bucle. Luego, pues también se define la suma, que pues es el acumulador que almacenará la suma de todas las calificaciones, y el promedio, que guardará pues el resultado del cálculo pues de las calificaciones. Luego, pues, se solicita que se ingrese tanta cantidad de total de calificaciones, que pues en este caso es n. Luego se crea el arreglo, que pues en la calificación es n, que es donde se almacenan pues n valores dentro de nuestro algoritmo. Luego se inicia la suma, que en este caso pues la suma se inicia en 0. Luego se ingresarán las calificaciones, se inicia pues el bucle, que va pues de 1 igual a 1, pues hasta 1 igual a n. Luego se solicita pues a la persona que ingrese la calificación número pues i. El valor que esta persona va a ingresar se almacena en calificaciones y pues se suma el valor ingresado de que se ingresó anteriormente. Luego se calcula el promedio, que pues es la suma y la división de las calificaciones, y finalmente pues se muestra el resultado en la pantalla. Y ese es el fin de nuestro algoritmo. A continuación, pues ahora vamos a explicar el paso a paso del diagrama de flujo del arreglo bidimensional, que pues es para almacenar las calificaciones de varios estudiantes de diferentes materias. Entonces, pues inicia el algoritmo con el nombre de promedio bidimensional, en este caso. Luego se definen las variables, estudiantes, almacenar la cantidad de estudiantes, las materias, pues la cantidad de materias, y J, pues las variables de control pues para los bucles, la variable de suma, pues para acumular las calificaciones de cada estudiante, y la del promedio, pues para calcular los promedios de las calificaciones de cada estudiante en su respectiva materia. Luego, pues, se, se le pide a la persona que ingrese la cantidad de estudiantes y también la cantidad, pues, de materias. Pues para almacenar las calificaciones de cada estudiante. Luego se inicia un bucle, que pues en este caso es un bucle anidado. Entonces el primer bucle es de I, de acá, bueno, es de estudiantes. El segundo bucle pues es de J a una materia, en este caso. Es sobre cada materia pues del estudiante que ya sea uno o dos, pero luego se solicita que pues, se ingresen las calificaciones del estudiante tal en la materia pues tal y J respectivamente. Y se almacenan las calificaciones acá pues en los corchetes de I y J. Luego salimos aquí de este bucle y se inicia la suma pues para calcular el promedio. Se usa otro bucle acá anidado. El primer bucle de I
a un estudiante y el segundo de J a una materias, que es pues la suma de las calificaciones de la materia, de las materias del estudiante, pues I, en este caso. Se almacena ese resultado en suma y luego acá se calcula pues el promedio de cada estudiante, que ahí es la suma y pues la división entre las materias. Luego se muestra pues el promedio, pues los resultados y pues así termina nuestro algoritmo. Yo ahora explicaré cómo funciona nuestro código, cómo lo estructuramos y asimismo cómo se relaciona con el pseudocódigo del arreglo unidimensional. Bueno, básicamente este código se titula proceso del promedio unidimensional. Lo primero que hacemos es definir la variable n como número entero utilizando int y input. Para ello, se describe que el usuario debe ingresar la cantidad de calificaciones. N, bueno, teniendo en cuenta esto, n va a ser el número de calificaciones. Posteriormente, se lee n y se dimensionan las calificaciones haciendo uso de este algoritmo. ¿Listo? Iniciándolo desde cero. Posteriormente, se asigna la siguiente variable, que es para la variable i, de 1 hasta n, siendo n el término enésimo del número de calificaciones. Vamos a escribir, bueno, vamos a describirlo como em, vamos a describir cada calificación ingresando el valor precisamente que tiene cada una de ellas. Para ello, el código va a leer cada ítem por separado. Posteriormente, se van a imprimir o se hace uso de la opción print para imprimir las calificaciones ingresadas y nuevamente utilizamos la matriz o la variable de la matriz. Entonces, para i en el rango del término enésimo, las calificaciones van a ser y se imprime la calificación, o sea, el término enésimo de la calificación que vendría siendo la variable i y la calificación que ingresamos anteriormente. Y por último, pues se saca el promedio de las calificaciones. Entonces, em, se suman las calificaciones, que pues es el ítem, este tercer ítem, se suman las calificaciones y se asigna el valor del promedio con la suma de calificaciones entre el término enésimo o el número de calificaciones que asignamos en un principio. Y por último, se imprime este proceso. Entonces, el proceso promedio de las calificaciones es el promedio. Y ya, ese sería eh, las calificaciones o el código de las calificaciones unidimensional. Muy bien, ahora explicaremos el pseudocódigo de arreglo bidimensional y el código como tal de arreglo bidimensional. Lo primero que se hace es definir los dos variables de estudiantes y materias. Para ello, se solicita que el usuario ingrese la cantidad de estudiantes y la cantidad de materias, pues que tenga un curso, por ejemplo. Posteriormente se crea la matriz, esta ahora es una matriz 2 por 2. ¿Por qué? Porque intervienen dos variables, lo que dije anteriormente, estudiantes y materias. Y bueno, posteriormente se dimensionan las calificaciones y para ello se estructuran de esta forma, en la cual se solicita al usuario que ingrese la calificación del estudiante en la materia tal. ¿Listo? Entonces, precisamente para eso se utilizan estos dos variables I y J. Digamos que matemáticamente eso se podría representar las dos dimensiones como datos en un eje X y en un eje Y. Y para X y J para Y. Bueno,
Luego de haber almacenado y haber estructurado por medio de estos dos, em, de estas dos variables o estos dos algoritmos, podemos imprimir las calificaciones ingresadas o sí, la serie de calificaciones ingresadas. Dependiendo de los datos que hayamos ingresado anteriormente, van a haber tantos estudiantes y tantas materias. ¿Listo? Entonces, bueno, prácticamente esta sería la manera en que se imprime, de igual manera que está en el pseudocódigo, en que se puede apreciar. Y por último, se encuentra el apartado del promedio, en donde básicamente se hace algo muy parecido al anterior, pero en esta ocasión con dos variables. Listo, pero básicamente es la suma de las calificaciones o el valor que le dimos a las calificaciones y posteriormente esa misma suma de calificaciones, este variable que asignamos anteriormente, se divide entre el término enésimo de materias. Y así pues podemos conocer el promedio de cada estudiante, ¿listo? Y ya básicamente ese sería como el funcionamiento de este código. Listo, pues igual podemos ver que se divide en 5 apartados. Y el anterior, el unidimensional, 5 apartados también. Básicamente lo que cambia o lo que más podemos apreciar que pues es como un cambio más significativo son las dos dimensiones del plano en el eje X y en el eje Y. Acá podemos ver el funcionamiento de los códigos. Este es el funcionamiento de las calificaciones unidimensionales. Tenemos que ingresar cuántas calificaciones vamos a ingresar. En este caso pusimos cuatro calificaciones, eh, que son 5, 2, 4, 5 y 4. Nos muestra la matriz de todas las calificaciones y por último nos arroja el resultado, o sea, pues el promedio de todas las calificaciones. Acá podemos ver la función de los códigos del segundo algoritmo, que es de las calificaciones bidimensionales. Acá nos pide ingresar la cantidad de estudiantes, que en este caso pusimos 2, y la cantidad de materias. Podemos ver que nos pide arrojar la calificación por materia de cada estudiante. Entonces, en el primer estudiante pusimos 4, 3 y 2. Y en el segundo estudiante pusimos 5, 4, 5 y 3. Después nos arroja lo que nos arroja los valores que ingresamos para ya después mostrarnos la matriz de los dos estudiantes y arrojarnos el promedio de cada uno. En el primer estudiante el promedio fue 3 y en el segundo estudiante pues el promedio fue 4,1. Por último, podemos concluir y podemos ver cómo se desarrollaron dos tipos de algoritmos, uno unidimensional que nos muestra eh, las calificaciones de un solo estudiante en una sola materia y el bidimensional que nos muestra varias calificaciones de varias materias de varios estudiantes. A continuación, mis compañeros van a decir posibles mejoras en el futuro de los dos algoritmos. Bien, la primera mejora podría ser que se delimite el rango de las calificaciones. Es decir, que haya un algoritmo que, si digamos en una institución califican en un rango de 1 a 5, que efectivamente el usuario ingrese calificaciones de 1 a 5 o de 1 a 10. Y que en caso de que ese rango se altere o se coloquen valores por encima o por debajo de ese rango, simplemente entre en un bucle hasta que pues efectivamente sí se coloquen las calificaciones que son. Bueno, otra posible mejora sería que podremos implementar, sería que las calificaciones se ordenaran de menor a mayor o de mayor a menor, pues una posible mejora en el futuro. Y ya, básicamente esos serían nuestros códigos.